Muy buenos días amigos de la República, estamos en vivo desde la ciudad de Arequipa, estamos con el ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, ayer la entidad realizó una presentación en la ciudad de Arequipa con 5 candidatos regionales sobre el estudio Perú Regiones al 2031. Hay resultados preocupantes sobre, bueno, el sondeo que han hecho sobre la realidad de obras paralizadas en la región sur, más de 1000 obras, equivalentes a 5.000 millones de soles prácticamente, es lo que se ha encontrado en la macroregión sur. Con él vamos a hablar sobre este tema, también sobre otros aspectos también de la coyuntura que conciernen también a las industrias a nivel nacional. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido a la República. Tal vez para que la gente tenga una idea, qué resultados, qué han hallado ustedes en este estudio de Perú a las regiones 2031. Bien, muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer el estudio que la Sociedad Nacional de Industrias ha hecho sobre las regiones del país. Esto motivado por la gran brecha existente en lo que significa Lima y las diferentes regiones cuando hablamos de producción, cuando hablamos de inversión productiva. Lima concentra el 60% de la inversión industrial y las regiones están muy distantes de esta cifra. Más de la mitad de las regiones ni siquiera llegan al 1% de inversión industrial. Motivados por esto hemos hecho la edición de este libro Perú Regiones al 2031 y lo que nos tocó ayer fue presentar en la ciudad de Arequipa frente a los candidatos a gobernadores, porque ellos participaron activamente de este lanzamiento, presentar el diagnóstico de lo que hemos encontrado en la región. Hemos encontrado, por ejemplo, que la informalidad laboral sobrepasa el 80% y hay regiones como Puno, por ejemplo, que la informalidad laboral pasa el 90%. Entonces, estas cifras son muy alarmantes. Y si esto lo asociamos con los índices de pobreza, encontramos la perfecta relación entre lo que significa informalidad laboral y pobreza en la región. Hay una correlación directa entre las regiones que más informalidad tienen, son justamente las más pobres, ¿no? Otro dato que llama mucho la atención es el alto nivel de anemia en los niños entre 6 y 36 meses. La región sur tiene a la región con más alto índice de anemia y es 70%. En Puno el 70% de estos niños en este rango de edad sufren de anemia. Estos indicadores económicos y sociales tienen que ser cambiados si queremos un país que camine hacia el desarrollo. Para ello hemos venido a proponer acciones directas de qué se debe hacer en la región y cómo aprovechar las grandes ventajas comparativas que tiene esta parte sur del país. Ahora, también mencionaba ayer que serían dos las causas de esta paralización de obras, problemas técnicos y la corrupción. ¿Se puede saber en qué porcentaje más o menos la corrupción sería causante de esta paralización? Correcto. Esto lo hemos conversado con el Contralor General de la República y nos comentaba que a nivel nacional son más de 2.300 obras paralizadas que suman alrededor de 28.000 millones de soles. Y en la parte de la macroregión sur no nos salvamos de esta situación. Son aproximadamente 1.000 obras las que están detenidas y el monto, como lo dijo usted, casi 5.000 millones de soles. Cantidad que se requiere para mover la economía de un país. Todos sabemos que las obras jalan mucho a sectores de la infraestructura. ¿Qué cosa motiva estas paralizaciones? Fundamentalmente la corrupción. Y en segundo lugar, el tema técnico. Pero yo diría, muchas veces los técnicos vinculados a problemas de corrupción. O sea, a las finales podríamos decir que casi todos son por corrupción. Porque técnicos, ¿por qué? Porque los expedientes que se forman para el inicio de obras no son más que un calco de expedientes anteriores. Entonces yo diría, es un problema técnico, sí, pero derivado de la corrupción igual, porque estos son formados por algunos equipos técnicos en los gobiernos regionales o en las municipalidades que se confabulan, ¿no es cierto?, con un mal empresario, con un mal constructor y terminan haciendo estas obras mal hechas que necesitan ser paralizadas y luego de ello empiezan las famosas adendas, ¿no? Adenda 1, adenda 2, para corregir los problemas técnicos del expediente. Pero todos sabemos que cada vez que se abre una adenda, se abre también una ventana a la corrupción. Esos son los problemas del manejo y de la gestión de obras públicas en nuestro país.
se diría en todo caso que, digamos, bajo el problema técnico esconde que detrás hay la corrupción, incluso podría ser adrede, tal vez, no que ese problema técnico, no sé, como usted mencionaba, ¿no? Que los expedientes deficientes sea adrede para luego poder seguir, digamos, generando nuestras llamadas adendas, ¿no? O sea, a mi entender, sí, porque al no haber capacidad técnica en los equipos que conforman las instituciones subnacionales, tienen que recurrir a expedientes creados o generados por algunos grupos interesados. Y ahí vienen los problemas. Estos no son contrastados por un equipo técnico en la institución, porque de así hacerlo se hubieran dado cuenta que obviamente los expedientes no corresponden, ¿no? Se han dado casos inclusive de levantamientos topográficos que no corresponden al terreno, o sea, temas tan absurdos como eso, ¿no? Ahora, mencionaba que este estudio se ha hecho en 4 macroregiones. ¿Cómo está la región sur? ¿Está en término medio o tal vez es la preparada, ¿no? Ok, en efecto hemos dividido en 4 macroregiones por un efecto práctico y académico para hacer el estudio y el análisis, porque todos sabemos que el proceso de regionalización en el país es una historia inconclusa, es una historia que no ha terminado aún. Lo único que hemos hecho es cambiar el nombre de departamentos a regiones, y eso no es regionalización. Para hacer un mejor estudio lo hemos agrupado en 4 macroregiones: norte, centro, sur y oriente. ¿Y en qué función o cómo hemos hecho esta separación de regiones? En función a cómo se presentan los corredores económicos a lo largo y ancho del país. Eso delimitó en 4 macroregiones. ¿Cómo está el sur? Está después del norte. Y después del norte sigue el sur, estamos hablando en cantidad de inversión productiva, y después sigue el centro y por último el oriente, ¿no? Pero igual, las brechas entre Lima y las regiones son realmente inmensas, ¿no? Ayer también usted mencionó que, claro, volviendo a este tema de la corrupción, que parece ser el gran causante de esta paralización estatal en obras y en inversión, que también hay un sector privado, que si hay un sector público que es corrupto, debe haber ahí también un privado ligado, hay un privado ligado. Sin duda, sin duda. No se puede hablar de corrupción del sector público a secas, porque esto no es así, no corresponde. El funcionario público cae en la corrupción, pero alguien tiene que ofrecer esa corrupción, y eso está también en el sector privado. Entonces yo lo que dije ayer es: la corrupción no tiene sector, la corrupción no tiene ideología política, la corrupción no tiene nivel, la corrupción está en todo nivel, y eso es lo que debemos combatir. A los malos empresarios hay que decirle que no es la forma correcta de ganar una obra, no es la forma correcta de hacer crecer a nuestro país, y dejemos de ver al negocio simplemente como tal. Debemos de pensar en una forma mucho más holística, en forma más sostenible, es decir, nuestra actividad empresarial afecta a los intereses de la nación, de la región, de la comunidad donde nos desenvolvemos, o aportamos valor. Los empresarios estamos llamados a generar valor dentro del país, pero no solamente valor económico, valor ambiental, valor social. Ese es el rol o el nuevo rol del empresariado en el Perú. Dio a entender usted ayer que también desde el sector privado tendría que hacerse una limpieza de este tipo de la corrupción. Pero por supuesto, sin lugar a dudas, ya hemos visto muchas experiencias en el pasado de cómo nos ha llevado a este nivel alto de corrupción. Yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer es levantar las banderas de la moralidad y luchar contra esta lacra que está metida en la sociedad en conjunto. Nuevamente, no se trata de hablar solo del sector público, porque esta lacra de la corrupción se encuentra en absolutamente todos los niveles, instituciones del país, y es bueno que empecemos a hablar en voz alta de esto, ¿no? Y no lo veamos como un tema normal, porque desgraciadamente ahora todo el mundo dice: sí, pero es un tema normal, ¿no? O sea, hay que ganar una obra, pero hay que pagar un diezmo. Sí, porque es normal. Es que no es normal, no es normal. Nos están robando el dinero, nos están robando el futuro del país, así que eso no es normal. ¿Cómo se podría hacer este filtro en el sector privado? En el sector público, digamos, hay una serie de normas que tratan de poner candados, tal vez no son los ideales, pero se trata de poner. En el sector privado, ¿cómo se podría generar, ¿no?, esta limpieza de la corrupción, ¿no? Esto es un tema que parte de la educación, parte de casa, parte de formar valores dentro de la sociedad, y yo diría, aquí hay un trabajo de la familia primero, de las escuelas después, cómo recuperar los valores de la nación.
Creo que la parte educativa requiere ser revisada. Creo que las familias debemos repensar en nuestro rol dentro de la sociedad y si estamos cumpliendo, conformar a hombres de bien para nuestro país, ¿no? Por ejemplo, alguna vez algunos congresistas mencionaron hacer un registro, ¿no?, de empresas ligadas a estos temas de corrupción. ¿Eso sería viable o tal vez estaría tentando, ¿no?, con algunos temas? Perdón, no lo entendí. Alguna vez algunos congresistas mencionaron sobre hacer registros de empresas ligadas a corrupción. ¿Eso sería viable o estaría tentando tal vez con algunas libertades? Mire, todo lo que esté dentro del campo del derecho para poder cambiar las reglas de juego actuales que nos conducen a la corrupción, estaría bien. Yo creo que esto más va por, primero saber elegir, ¿no? Ya estamos a puertas de una elección municipal y regional. Y yo siempre les digo, más que revisar, y esto puede ser hasta una visión un poco disruptiva de cómo elegir un candidato, creo que siempre se dice hay que revisar planes de gobierno, hay que revisar planes de gobierno. Estoy de acuerdo con que el plan es un orientador hacia dónde va la gestión. Sin embargo, creo que lo fundamental es revisar la hoja de vida del candidato. Porque al final son las personas las que ejecutan. Los planes pueden o no pueden hacerse, pero la conducta de la persona a lo largo de los años nos dice qué tipo de persona es y hacia dónde pueden caminar. Entonces, revisemos las hojas de vida de los candidatos. Veamos a quiénes estamos eligiendo y no nos volvamos a equivocar. Y después no digamos que el producto, que estamos mal por el producto de un mal gobernante, pero los gobernantes los ponemos nosotros. Así que digamos, los que estamos cometiendo errores somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ya en este marco de la campaña electoral, ¿usted qué valoración tiene sobre este hecho de la financiación privada, ¿no?, a partidos políticos? ¿Alguna vez se ha conocido también que empresas han financiado campañas electorales? ¿Esto debería darse o abona también a la corrupción? Porque también se conoce muchas veces, ¿no?, que estos apoyos no son desinteresados, ¿no?, sino que luego se cobran en favores políticos y puede dar origen a esa corrupción. Correcto. Sin embargo, si el aporte del sector privado es con nombre y apellido y es público, yo no creo que habría problema. Porque si yo, a través de una empresa, hago un aporte a un candidato y lo publico y toda la gente sabe que he aportado al candidato, es transparente. Y esa situación va a impedir que más adelante se me esté pagando con favores, porque voy a estar en la luz, en la visión pública. Yo creo que lo que hay que hacer es que no existan aportes por debajo de la mesa, que eso es lo complicado, ¿no? Y si alguien quiere aportar, pues hay que transparentarlo. Yo creo que por ahí está la solución, ¿no? ¿Cómo se podría fortalecer esa transparencia? Porque incluso, ¿no?, Contraloría pide, la OMP pide, ¿no?, que se den estas listas de aportantes, pero igual, ¿no?, parece que siempre hay alguien detrás que está aportando, ¿no?, sobre lo que parece, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro país estamos acostumbrados a la informalidad. Así como hablamos de informalidad laboral, hablamos de informalidad en muchos sectores y en la economía también. Y estos aportes que no son identificados normalmente tampoco están bancarizados. Y ahí viene el problema. Y esto no es más que corrupción, y hay que volverlo a decir. El aportante que no lo hace a través de una entidad financiera ni pública, sino lo hace debajo de la mesa y en efectivo, es porque mañana se lo va a cobrar al candidato. O sea, eso hay que decirlo. Y obviamente uno puede entender y ver si un candidato está siendo lo suficientemente transparente. Las campañas políticas cuestan mucho dinero. Cuando ustedes vean que hay un candidato que tiene muchos recursos que se están empleando en una campaña y estos no están anunciados a través de donaciones transparentes en cuentas corrientes y que sean transparentes al público, habría que empezar a dudarlo, ¿no? En el marco de la última campaña, no sé si le solicitaron a la Sociedad de Industria hacer algún aporte en la última campaña presidencial. Nosotros no acostumbramos a hacer aportes y los socios, el que quiera, el empresario industrial que quiera, lo puede hacer con total libertad, siempre y cuando sea un aporte transparente. Ayer mencionaba que los 5 candidatos firmaron un acta de compromisos. El término, ¿a qué se comprometieron? A ver, en efecto, los 5 candidatos que asistieron a nuestro evento se han comprometido en trabajar en alguna de las medidas propuestas en el libro Perú Regiones al 2031, que fundamentalmente es atraer la inversión privada, pero la inversión productiva en la región. Y nosotros, ¿a qué nos comprometemos? A atraer a los inversionistas. Lo que estamos planteando es, de aquí a un futuro, cuando tengamos un nuevo gobernador, hacer que preparen proyectos, hacer atractivo a la región,
y nosotros hacer una especie de roadshow y traer los inversionistas y presentar las grandes propuestas que la región debe ofrecer a los inversionistas. ¿Qué le faltaría a Arequipa específicamente para ser un polo de atracción, ¿no?, de inversión? Arequipa no está mal como tal, creo que es una de las mejores regiones, es más, tiene más de la tercera parte de la generación del PBI de la macrorregión sur. Sin embargo, hay muchos proyectos que podrían seguir impulsando el crecimiento de Arequipa. Con el proyecto Maje Siguas 2 se incorporarían 30.000 nuevas hectáreas de cultivo y con eso desarrollaríamos más o menos un polo de desarrollo como el de Ica en la agroindustria, y esto incorporaría de forma inmediata 140.000, 150.000 puestos nuevos de trabajo. Eso es lo que necesita una región, determinar cuáles son los proyectos de inversión productiva que generen empleo formal, ¿no? Se menciona que, por ejemplo, muchas empresas no ven atractiva Arequipa por el tema del costo de la energía, que eso podría dar una energía barata el gasoducto o claro, ¿no?, o el Chipgas, ¿no?, como ahora se está reformulando. ¿Qué se percibe, ¿no?, en la Sociedad Nacional de Industrias de Arequipa? Tal vez la energía es muy cara para que una industria pueda operar acá. Una de las barreras descritas por los propios empresarios de Arequipa es que el costo logístico y de energía en Arequipa es caro comparado con Lima. Eso lo han dicho todos los emprendedores de la región. Y el tema de la energía también lo hemos tocado. Y, por ejemplo, nosotros nos quedamos sorprendidos de saber que de la extracción de gas natural que existe en el Perú, el 30% de eso se vuelve a reinyectar porque no tiene futuro, no tiene dónde ponerlo. La pregunta es, ¿y por qué no desarrollamos, ¿no es cierto?, el consumo masivo del gas para las industrias, y que eso potenciaría mucho el tema de desarrollo productivo en la región? ¿Por qué no hacemos una petroquímica? ¿Hace cuántos años estamos hablando de una petroquímica? Con ese gas natural podríamos ser fabricantes de polipropilenos, de polietilenos, de fertilizantes, ahora que estamos en plena crisis. O sea, hay posibilidades de desarrollo. Tenemos las fuentes naturales para poder explotarlo. Lo que falta es decisión para poder llevar a cabo estos grandes proyectos. Acá en Arequipa algunos empresarios hablan incluso de boicot al proyecto de gasoducto. No sé si ustedes perciben eso o tienen alguna información. Ojalá sea solamente un tema de especulación. Yo no creo que algún peruano bien nacido pueda estar pensando en boicotear al desarrollo de su propio país, ¿no? ¿Qué especie debería hacer para poder relanzar? Ya va a cumplir paralizados 6, 7 años, ¿no? Este proyecto se sigue pagando por mantener la infraestructura ociosa, ¿no? ¿Cómo se podría...? Es un tema de gestión, es un tema de decisión. Yo creo que el futuro gobernador de Arequipa debería en sus primeros meses priorizar proyectos y gestionarlos ante el gobierno nacional y llevar a cabo. Pero esto lo tiene que hacer de la mano con el sector privado. Yo creo que Arequipa tiene grandes gremios, tiene las cámaras de comercio y de industria de Arequipa, tiene la Sociedad Nacional de Industrias, también sede en Arequipa, y así hay otros gremios. Yo creo que lo que deberían hacer es juntarse entre los 3 primeros meses de gestión del nuevo gobernador, juntar a su fuerza productiva y en conjunto reclamar y pedir la gestión inmediata de estos grandes proyectos. Ahora, desde el sector de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿cómo se sienten frente a las políticas del gobierno central? ¿Le favorecen la inversión? Hace poco, hay un reclamo, ¿no?, sobre una ley que, bueno, según los favorecidos señalan que favorece la sindicalización, en cambio, ¿no? Desde el sector empresarial han señalado que es... No podemos estar más alejados de la política laboral de este gobierno. Este gobierno ha dado 2 decretos legislativos, el 001 de tercerización y el 014 de asociaciones colectivas, y son 2 decretos legislativos que atentan contra la formalización del Perú. Desgraciadamente, esos son los tipos de legislaciones laborales que lo único que hacen es incrementar la masa de trabajadores informales en nuestro país. O sea, dejemos de pensar en dar leyes que solamente apliquen para un 20% de trabajadores. En el Perú, el 80% de los trabajadores es informal. Ese 80% no está en el ámbito ni en el alcance de estos decretos legislativos, ni de toda la legislación laboral en el Perú, que es abundante. ¿Hasta cuándo vamos a seguir legislando solo en función del 20% formal? ¿Qué medidas tendrían que darse, ¿no?, para fomentar esta formalización? Bueno, habría que conversar, y ya lo hemos hecho, con los técnicos del Ministerio de Trabajo, y que entiendan que la prioridad del gobierno debe ser generar empleo formal.
y eso no lo están haciendo. Pero, claro, ¿cómo podría ser el incentivo, ¿no?, para que la empresa... No hay magia ni nada que descubrir en este tema, porque los países que han vencido la informalidad lo han hecho a través de inversión. ¿Cómo se genera puesto de trabajo formal? Cuando hay demanda. ¿Y cómo viene la demanda? Con inversión. Pero ¿cómo viene la inversión? Con confianza. Pregunto, ¿hay confianza en este momento en el Perú para invertir? Ese es el problema. Estamos en un círculo vicioso que hay que romperlo, ¿no? ¿Se pronunciaría el gremio por esta posibilidad de un adelanto de elecciones o tal vez prefieren ustedes mantenerse? Nuestro gremio lo que ha dicho es que necesitamos salir del entrampamiento en el que estamos. No somos políticos y no estamos en la gestión política. Sin embargo, percibimos que nuestro país está retrasado, nuestro país está paralizado y necesitamos encontrar los caminos correctos. Sabemos que tenemos un parlamento, un Congreso, que tiene la responsabilidad de tomar decisiones históricas. Tenemos un ejecutivo donde el presidente debe saber que ya no da más su gestión. Tiene familiares encarcelados, tiene familiares fugados, tenemos exministros fugados. ¿En qué país del mundo vemos un presidente de ese tipo, ¿no? ¿Debería dar un paso al costado? Yo creo que sí. ¿Y debería asumir la vicepresidenta o el Congreso? Eso lo decide el Congreso. Hay una sucesión constitucional que debe respetarse enteramente. Todo cambio, toda salida de la actual crisis política tiene que necesariamente ser en el marco de la Constitución. Pero un adelanto de elecciones, ¿usted cree que, qué perciben, que el país estaría preparado para un nuevo proceso electoral? Se percibe, muchos dicen que incluso podríamos querer un círculo peor. Ha salido Antoro hace poco y no sé cómo lo perciben, ¿no? Tal vez con un poco también de resquemor, ¿no? El Perú tiene que trabajar una reforma política profunda. El Perú tiene que tener una visión de desarrollo nacional totalmente alineada. El Perú actualmente no ha fortalecido sus instituciones. Todas esas preocupaciones me llevan a hacer pensar si realmente estamos confiados de que el mañana va a ser mejor. Yo diría, trabajemos sobre fortalecer instituciones, ¿no? ¿Qué perspectiva tienen dentro de un año? ¿Confían en que la situación podría mejorar o tal vez? El nivel de confianza del empresariado sigue cayendo y eso se ve en las inversiones. Queremos tener un país mejor, queremos aportar con generar institucionalidad en el país, por eso es que estamos haciendo lo que hacemos. Nosotros como gremio bien podríamos estar tranquilos, o los empresarios, cada uno en sus empresas, generando la riqueza económica para la cual hemos sido creados. Sin embargo, hemos dejado un poco ese rol y hemos cambiado de rol. Y hemos salido a proponer, a dar medidas de desarrollo económico y social para el país. A no esperar que sea el gobierno quien nos diga cuál es la hoja de ruta de desarrollo. Somos ahora los empresarios que estamos saliendo, sobre todo los industriales, a decir cómo el Perú debe desarrollarse de manera sostenida, ¿no? Perfecto. En la parte final, algo que quiera agregar, ingeniero. ¿Algo en la parte final tal vez que desee agregar? Sí, ponemos a disposición del país más de 500 medidas de desarrollo productivo nacional. Pero quiero dar énfasis en lo siguiente. Esta agenda productiva no ha sido desarrollada bajo un escritorio y por técnicos en la capital. Hemos salido a visitar provincias, hemos salido a visitar regiones, hemos conversado con los emprendedores y los empresarios de cada una de estas regiones. Ellos han hecho su propio diagnóstico y los hemos ayudado y encaminado. Hemos sido los facilitadores para poder encontrar más de 500 medidas para el desarrollo de la región. Si el Perú no prende el foco hacia esas regiones y si las regiones no tienen inversión productiva, la verdad que el desarrollo del Perú lo veo cada vez más lejano. Muchas gracias. Gracias. Amigos de la República, entonces así llegamos a la parte final de esta entrevista. Estábamos conversando con el señor Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Nos estamos encontrando más adelante. Muchas gracias.